El primer encuentro entre el recién coronado emperador y la figura más poderosa de su imperio se dio en un escenario imponente, la entronización del nuevo monarca. El Papa, un hombre de cabellos plateados y mirada enigmática, sostenía una pequeña corona, mientras el joven emperador, Heinrich Carlos II, se arrodillaba en una sala adornada con pétalos. Era el inicio de una nueva era para el Santo Imperio Camelot, un reino donde la religión cetonista, con sus principios de amor y fertilidad, dominaba casi por completo la vida cultural y social del continente. El Papa, conocido como Otto I, era el líder supremo de esta influyente iglesia. Aunque joven, su ascenso al papado había sido rápido, y se decía que lo había logrado usando su encanto y poder para ganar influencia sobre los arzobispos, aprovechándose de sus debilidades. Los rumores también hablaban de un estilo de vida bastante libre, con Otto I disfrutando de fiestas cuestionables bajo la bandera de dar amor. El emperador Heinrich, al enterarse de esto, se dio cuenta de que para ganar en ese juego de poder, primero tenía que conocer a su enemigo. Con una sonrisa forzada, el emperador le dio las gracias al Papa por asistir a su fiesta de entronización, un gesto de respeto que Otto I recibió con una respuesta calculada. Era su deber asegurar el futuro de Camelot. Mientras compartían una bebida, Heinrich se mostró humilde, pidiéndole al Papa que lo guiara en su inexperiencia. Pero Otto I no se dejó engañar. Con un aire de superioridad, le recordó al emperador su propio estatus como padre del gran cetonismo, elogiándolo superficialmente por su diligencia y la devoción de sus creyentes. La conversación tomó un giro más incómodo cuando Heinrich mencionó la fuerte relación del Papa con sus seguidores. Otto I, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le preguntó si se refería a una relación del cuerpo, antes de asegurar que simplemente seguía las enseñanzas de amor de la iglesia cetonista. Entonces le aconsejó al emperador que también diera amor al pueblo y tuviera muchos hijos, deseándole bendiciones a la familia real. Heinrich rió nerviosamente, pero por dentro estaba hirviendo. ¿Dar amor? Era como si el Papa lo estuviera instando a propagar su linaje sin reparos, como si fuera un semental. Mientras Otto I se alejaba con una sonrisa enigmática, Heinrich no pudo evitar pensar que el Papa era un manipulador que sembraba sus semillas por donde fuera, con una hipocresía que le revolvía el estómago. Heinrich no soportaba las escenas que presenciaba a diario, donde el amor y la fertilidad cetonistas se usaban como excusa para cualquier cosa. Ver a la gente besándose y tocándose por todos lados le revolvía el estómago. Ya había decidido que, cuando consolidara su poder, iba a limpiar el palacio de ese tipo de exhibiciones. Más tarde, cuando Heinrich salió a tomar un poco de aire, se encontró con el Papa Otto I. El líder de la iglesia, con el pelo alborotado, la cara roja y el cuello de la camisa desabrochado, estaba claramente borracho. Se tambaleaba y el olor a alcohol era innegable. El emperador no pudo evitar sentir un desprecio aún mayor. ¿Cómo podía el supuesto líder espiritual del reino ser tan irresponsable y falto de decoro? De repente, Otto I perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse a un estanque. Heinrich, por puro instinto, lo sujetó antes de que se golpeara, quedando los dos muy cerca, casi cara a cara. El Papa le agradeció con una sonrisa que, a pesar de todo, seguía siendo encantadora, lo que descolocó por un segundo al emperador. Pero la cercanía y el alcohol hicieron que Otto I se pusiera muy atrevido. Le tomó la mano a Heinrich diciéndole que las suyas estaban frías mientras las del Papa eran cálidas. Con una sonrisa coqueta, el Papa empezó a soltar comentarios muy sugerentes, insinuando que el intercambio de afecto y hasta de cuerpos era una costumbre común para fortalecer los lazos entre las personas e incluso lo invitó a un lugar más íntimo. Heinrich sintió que el corazón le latía con fuerza, no por deseo, sino por la sorpresa y el descaro. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, un médico revisaba a alguien con total seriedad. El diagnóstico fue claro y contundente. Está preñado. El Santo Padre, el Papa Otto I, esperaba un hijo. Este fue el impactante secreto del enigmático líder cetonista. Resulta que, según las escrituras, el primer hombre en dar a luz fue un tal Lía, lo que significa que sus descendientes pueden concebir y tener hijos, sin importar su género. Pero claro, el Papa sabía que un embarazo masculino no era algo común y que pasaba muy pocas veces.
De hecho, internamente, Otto sentía que podía morir de esta forma. A pesar de ser el segundo hijo de la poderosa familia Saxony y uno de los líderes religiosos más importantes, con una imagen misteriosa y elegante, no podía evitar la ola de rumores que lo rodeaban. «No quiero esto», se decía a sí mismo. «Solo quiero una vida simple y tranquila. ¿Por qué me pasó esto a mí?». Para entender cómo Otto llegó a esta situación, hay que retroceder unos años. En ese entonces, un joven Otto Saxony pasaba sus días encerrado, estudiando teología sin parar. Su hermano mayor, el duque Takmar Saxony, ya estaba harto. «¿Una semana?», le gritaba. «¿Sabes hace cuántos días estás metido acá? ¡Una semana entera!». Otto, con una sonrisa relajada, simplemente decía que se había perdido entre los libros y que la teología era fascinante. Takmar, frustrado, casi se come el libro de rabia mientras le preguntaba si todavía era un Saxony y le reprochaba que perdiera el tiempo así en lugar de socializar. Pero a Otto no le gustaba socializar y se sentía incómodo en lugares con mucha gente. Su único deseo era entrar al seminario de teología y convertirse en sacerdote, como su difunto abuelo materno. Él solo quería vivir una vida tranquila en una iglesia. Takmar, al escucharlo, vio la oportunidad perfecta. Si Otto quería ser sacerdote, podría servir a los intereses de la familia. Alguien de la familia Saxony en el Vaticano podría vigilar al emperador. Así fue como Otto conoció al obispo Gregory, quien se convirtió en su mentor. Pasó el examen del seminario y fue seleccionado como sacerdote, sirviendo a su guía. Se sentía un poco avergonzado de su origen familiar, pero estaba cumpliendo su sueño. Hasta que llegó el día del anuncio para la elección del próximo papa. Todos estaban expectantes, y de repente la voz resonó. El próximo papa elegido es Otto Saxony. Otto quedó en shock. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, le preguntó a Takmar. Yo solo me postulé para ser obispo, nunca pedí este puesto. Takmar, con una sonrisa de victoria, le aclaró la situación. Claro que lo pedí yo. Cualquiera de la familia Saxony debería aspirar a la mejor posición. Me he estado preparando para esto desde que entraste al seminario. Ya hay suficientes obispos, y además, considerando todo lo que la familia Saxony patrocina al Vaticano, ellos nunca podrían desobedecernos. Y con una mirada fría le dijo: «Ahora sos el jefe del Vaticano, y vos solo tenés que ayudarme a tomar el control del país». Otto no podía creerlo. Con lágrimas en los ojos y una expresión de horror pensó: «¿Qué demonio? ¿Por qué siempre me das problemas?». Y mientras el Papa Otto I reflexionaba sobre su situación actual, los rumores seguían. «Lo viste hoy mirando al varón, ¿no? ¿A cuánta gente intenta seducir?», comentaba la gente. «Escuché que también era muy mujeriego. Hubo una fiesta en su villa, ¿sabías?». El nuevo papa estaba arruinando el Vaticano para muchos. Mientras Otto escuchaba los chismes que lo rodeaban, no podía evitar pensar: ¿una fiesta? ¿Cuándo? La vida tranquila que anhelaba era ahora un lejano sueño. Otto no entendía de dónde salían tantos rumores. Él, que casi no había tocado a nadie, que había estado encerrado en el dormitorio la mayor parte del tiempo, ¿cómo iba a estar en fiestas prohibidas? Se sentía agotado. La reputación que buscaba, la de un sacerdote dedicado, se había esfumado por completo, reemplazada por la de un libertino. Fue entonces cuando el emperador Heinrich Carlos II lo saludó. Heinrich, el nuevo emperador, el hijo de Carlos, un hombre que se veía amable, gentil y lleno de confianza, para Otto era la antítesis de sí mismo. «Él no es falso como yo», pensaba Otto, mientras el emperador lo invitaba a la celebración del día. Una parte de él le gritaba que tenía que derrotarlo, que era su rival, pero la otra solo suspiraba, deseando una vida tranquila. Más tarde, compartieron unas copas. Heinrich lo miró con una sonrisa sugestiva y le preguntó si había alguna razón especial para querer beber con él. Otto, nervioso, balbuceó que no era así, pero al intentar levantarse, se tambaleó. Heinrich lo atajó al instante, sus cuerpos peligrosamente cerca. Otto se encontró sonrojado, viéndolo brillar, tan apuesto. «Gracias», le dijo Otto, tratando de mantener la compostura. Heinrich notó lo frías que estaban sus manos, mientras que las del emperador eran cálidas y olían bien, algo que Otto no pudo evitar pensar. ¿Será que tenía pareja? En un gesto que dejó a Otto completamente descolocado, Heinrich le dio un beso en la mano.
un gesto cargado de significado que incluso Otto, con su nula experiencia, entendió como una invitación. Con una sonrisa que prometía más, Heinrich lo invitó al invernadero. Otto sintió que, por lógica, debía rechazarlo, pero no pudo. Una vez adentro, Heinrich se acercó peligrosamente, sus labios rozando el cuello de Otto, su aliento cálido provocando un escalofrío que Otto no pudo ignorar. Heinrich le preguntó con una voz que derretía el hielo si se estaba sintiendo bien. Otto, abrumado, no podía negar que, a pesar de la situación, había algo en ese momento que lo perturbaba y atraía a la vez. Otto se sintió mareado, la cabeza le daba vueltas, mientras Heinrich lo mantenía cerca, sus manos moviéndose con una familiaridad que a Otto lo hacía perder el control. De repente, Otto se encontró con la ropa desordenada y el torso expuesto, sorprendido por la velocidad con la que todo había escalado. Con un sobresalto, reaccionó, apartándose rápidamente. «Discúlpame, tengo que irme», dijo, intentando recomponerse. «Tengo que volver con mi hermano». Heinrich lo miró, visiblemente sorprendido por el repentino cambio de actitud. ¿De repente? Heinrich, desconcertado, intentó detenerlo, pero el Papa, con prisa, se alejó rápidamente. «Espera un momento», exclamó Heinrich, observando cómo se iba. Se quedó pensando. ¿Pero qué? ¿Así de la nada se va la gente después de un momento tan cercano? No entendía esa reacción. En vez de enojarse, sintió una rara sensación de inquietud, una mezcla de sorpresa y curiosidad por el impredecible Papa. Al día siguiente, Otto primero estaba en su oficina, la cabeza entre las manos, atormentado por lo ocurrido. No podía creerlo. Había sido tan ruidoso y afuera, y para colmo, con un hombre, con el mismísimo emperador. Él era el Papa, el símbolo de la fe cetonista, y comportarse así, caer en la tentación por culpa del alcohol, era algo que no podía perdonarse. De repente, un sacerdote interrumpió sus pensamientos, preguntándole cómo se sentía. Otto I, todavía algo oído, se quejó de que le dolía el cuerpo. El sacerdote, preocupado, tuvo que llamarlo un par de veces para que reaccionara. Fue entonces cuando le informó de una visita inesperada. Su Majestad el Emperador llegó. El Papa sintió un escalofrío. No podía ser. Y ahí estaba Heinrich, impecable en sus ropas, acercándose con una sonrisa. Se disculpó por la visita repentina y le extendió un ramo de rosas rojas. ¿Las aceptas?, le preguntó. Otto I las tomó, agradecido, y Heinrich añadió que venían del invernadero imperial. Al escuchar eso, el Papa recordó de golpe la intensa noche anterior. Heinrich lo miró con picardía. «La noche pasada fue encantadora, ¿te acordás?», le dijo. El emperador sabía que tenía facilidad para las palabras y que su atractivo ayudaba, pero también entendía el poder de los gestos y los regalos. Otto I, un poco avergonzado, confirmó que sí se acordaba. Heinrich, aliviado, le confesó que se había preocupado cuando salió corriendo el día anterior. Le alegraba que no lo hubiera tomado como un error de borracho ni que fingiera no recordar nada. Luego, con una sonrisa más íntima, le propuso: «Quiero abrazarte de nuevo, Su Santidad». Otto I lo miró sin saber qué decir. «¿Vos querés?», logró articular. Heinrich, viendo su duda, insistió: «¿Me lo permitís?». Ante el silencio del Papa, el emperador cambió de táctica, o quizás lo que realmente buscaba. «¿Puedo ir al Palacio Imperial?», preguntó. A Heinrich le brillaron los ojos ante la idea. «¿Así que querés venir al palacio? ¿Querés que vayamos ahora mismo?», dijo, con una emoción apenas contenida. Era claro que para el emperador esto apenas estaba comenzando. Otto I, viendo la insistencia del emperador, se retractó un poco, diciendo que no iría ahora mismo, pero que prometía visitarlo pronto. El emperador, que no perdía oportunidad, le preguntó de inmediato cuándo sería. El Papa dudó. No podía dar una respuesta definitiva. Heinrich, con su encanto habitual, le tomó la mano para besarla nuevamente, preguntándole si le costaba decidir. Finalmente, Otto I se decidió. «Pasado mañana, ¿te parece?». El emperador Heinrich no pudo ocultar su alegría. Para él, el Papa era más fácil de manipular de lo que pensaba.
3 días después, Auto-I, cargado con una pila de Biblias y libros de teología, llegó al Palacio Imperial. Un ayudante, sorprendido, le preguntó por qué estaba allí. Heinrich apareció en las escaleras, sonriente, y le recordó a Auto su promesa de enseñarle sobre teología. Así, el Papa se encontró en una sala de estudio, dando una lección sobre la teoría de que Lea dio a luz a gemelos al principio. Por eso los gemelos son considerados auspiciosos. Heinrich, sentado al otro lado de la mesa, parecía escuchar con atención, pero su mirada era más perspicaz que académica. Mientras Auto-I seguía con su explicación, Heinrich, en su cabeza, no pensaba en gemelos ni políticas de fertilidad. Su interés era otro. ¿Cuál es el secreto de la familia Saxony? Tengo curiosidad por la vida privada del Papa, se preguntaba. De repente, interrumpió la clase para señalar algo. «Santidad, tenés los botones mal abrochados», le dijo. Auto-I, molesto, le reprochó que no se concentraba en la lección y que se fijaba en cosas inútiles como su ropa. Heinrich se disculpó, pero luego, con una sonrisa pícara, le advirtió que si andaba así, los cortesanos se darían cuenta. Recién ahí, Auto-I se dio cuenta de su descuido. La vergüenza lo golpeó con fuerza. Auto-I tropezó hacia atrás, golpeándose contra una mesa, su rosario cayendo y terminando en su boca. Se lo sacó visiblemente alterado, con la respiración entrecortada y los ojos llorosos. Horas más tarde, el Papa Auto-I estaba en su cama, agitado, con el rostro ruborizado y empapado en sudor. «¿Por qué no puedo decir que no?», se lamentaba en voz baja. Parecía que cada vez que el emperador le pedía algo, su voluntad se desvanecía. En la misma habitación, Heinrich estaba a su lado, también en la cama, leyendo un libro con el torso desnudo. Pensaba, ¿cuántas veces lo hicimos? ¿Ya? Para él, ese comportamiento era normal para alguien de 20 años. A pesar de todo, no podía negar que el emperador tenía un conocimiento teológico profundo para su edad y siempre era muy educado. Para él, ese comportamiento era normal para alguien de 20 años. A pesar de todo, no podía negar que el emperador tenía un conocimiento teológico profundo para su edad y siempre era muy educado. Otto empieza a sentir algo por Heinrich y se da cuenta de que es la primera vez que alguien se interesa genuinamente en él. Heinrich, por su lado, lo invita a ver los libros prohibidos del Palacio Imperial, pero Otto no puede evitar sentirse somnoliento y sin apetito. Para colmo, empieza a tener malestares estomacales, lo que lo hace preguntarse si es normal sentirse así cuando uno tiene relaciones sexuales seguido. Incapaz de consultar a su hermano sobre el tema, Otto decide ir a buscar a alguien más y, en un acto de desesperación, irrumpe en la habitación del arzobispo Gregory, quien, al verlo, se sorprende por su estado actual y le pregunta directamente si está en una relación con su majestad. Otto, sorprendido, lo empuja, haciéndolo caer al suelo. Gregory, en el suelo, no puede creer lo que oye. ¿Cómo, en sus últimos años, tiene que lidiar con esto? El Papa siendo la amante del emperador. Se supone que debería estar retirado, descansando. Otto, desesperado, le ruega ayuda. Gregory es la única persona a la que puede acudir. Pero el arzobispo le advierte, con Takmar al tanto, Otto estaría acabado. Otto se debate entre morir por una enfermedad o a manos de su hermano, y entonces Gregory suelta la bomba. La única enfermedad que se le ocurre al arzobispo, una ETS. Gregory, ahora más tranquilo, intenta analizar la situación y la conclusión a la que llega es impactante. Otto está embarazado. El arzobispo no puede creerlo. El último embarazo masculino registrado fue hace más de 50 años. ¿Es una bendición o una maldición? Y el padre, su majestad, el emperador. Gregory le pregunta si está seguro de que no hay otro hombre involucrado, pero Otto lo niega rotundamente. Admite que esta es su primera relación. El arzobispo reflexiona sobre lo complicado que es todo, especialmente por tratarse del emperador, enfrentado a la familia Seton. Otto se preocupa. ¿Qué pensaría el emperador si supiera que está esperando un hijo suyo? ¿Vería sangre de una familia hostil o a su preciado hijo? Al final, decide que no puede decírselo. Son el emperador y el papa, sus familias, su estatus, su autoridad, todo lo separa. Otto-I, absorto en sus pensamientos, reafirmó su decisión de mantener su embarazo en secreto, mientras el arzobispo Gregory lo observaba con creciente preocupación.
Era evidente que Otto andaba raro, como si lo hubieran golpeado, y se le veía agotado. Pero Gregory, atado por sus deberes en la jurisdicción de Saxony, no podía dejar su puesto. Así que, con un suspiro, le pidió a alguien de confianza que fuera a ver a Otto en su lugar. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el emperador Heinrich se levantaba de la cama. Un sirviente notó su mal humor y le recordó que hoy tenía programada una visita a la sala del Papa. En la sala del Papa, Otto I recibió una visita inesperada, el barón de Suabia, Roy. El barón explicó que solo quería pasar a verlo, disculpándose por la informalidad. Otto I, restándole importancia, le dijo que no le gustaba la solemnidad y que ni él mismo se acostumbraba a su título. Roy comentó lo repentino que fue su ascenso y con un dejo de nostalgia recordó su amistad de la infancia, cuando Otto I era un llorón y eran inseparables. Lamentó que ahora apenas pudieran verse. Otto I respondió que si el barón no iba a visitarlo, era imposible que se encontraran, ya que él no asistía a eventos sociales. Con curiosidad, Roy le preguntó cómo estaba. Otto I, forzando una sonrisa para ocultar el peso de su secreto, le dijo que estaba bien, aunque muy ocupado desde que se convirtió en papa. Roy se interesó por su salud y mencionó que Takmar, el hermano de Otto I, también estaba preocupado, diciendo que había estado muy ocupado para cuidarlo. Otto I le aseguró, con un gesto de desdén, que ya no era un niño y que no había de qué preocuparse. Roy insistió, diciendo que Takmar se preocupaba porque creía que, con su personalidad bien portada y honesta, se metería en problemas. Por dentro, Otto I pensó, honesto mis polainas. Los recuerdos de su intimidad con el emperador lo golpearon y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se sentía como si hubiera cometido un error imperdonable. Hermano, la embarré, se dijo a sí mismo, con angustia, al recordar sus encuentros. Pero la situación se tensó aún más cuando, de repente, apareció el emperador Heinrich. Otto I se quedó helado, completamente sorprendido. Heinrich saludó al barón de Suabia, expresando su asombro por encontrarlo allí. Internamente, el emperador estaba furioso. Se había ilusionado con ver a Otto I a solas, pero ¿quién era este tercero en discordia que se había colado? El barón de Suabia, Roy, era un personaje muy conocido en los círculos sociales, un pariente de la adinerada familia Saxony, con muchas conexiones, pero también era famoso por sus muchas conquistas, tanto con hombres como con mujeres, un verdadero bon vivant que organizaba reuniones algo subidas de tono en la alta sociedad. Heinrich, con una expresión astuta, observó la escena. Heinrich, sin perder la compostura, cuestionó a Roy sobre la cercanía que tenía con el Papa, sorprendido de que se reunieran en privado. Roy, con una sonrisa despreocupada, le explicó que él y Otto crecieron juntos, y de paso se disculpó por usar su nombre de pila en lugar del título. A Heinrich, sin embargo, eso no le hizo gracia. Su mirada se oscureció al escuchar el nombre Otto con tanta familiaridad. ¿Así que son muy cercanos?, preguntó el emperador, con una inocencia forzada. ¿Amigos de la infancia? La pregunta puso a Otto un poco incómodo, mientras pensaba si Heinrich sospechaba que Roy había sido algo más. Heinrich siguió pinchando, señalando que la visita matutina de Roy demostraba una fe muy profunda. Roy, intentando desviar el tema, le devolvió el comentario, notando que el propio emperador también había llegado temprano. Heinrich, con una sonrisa, aclaró que no venía solo a rezar. El Santo Padre me está dando lecciones personales de teología, soltó, dejando a Roy sorprendido y confirmando los rumores de que Otto visitaba el castillo. El emperador, con una actitud que rozaba lo provocador, añadió que esas lecciones también le ayudaban a controlar los corazones de la gente, y que por eso Otto iba a su oficina privada donde pasaban tiempo juntos. Ante estas revelaciones, el cuerpo de Otto empezó a temblar visiblemente. Fue demasiado. De repente, el Papa se desplomó en el suelo, dejando a Heinrich y a Roy en shock. ¡Su santidad!, exclamó Heinrich, corriendo a socorrerlo y pidiendo a gritos que llamaran a un médico. Poco después, el médico lo examinó y, para sorpresa de todos, declaró que Otto solo se había quedado dormido sano y salvo. Heinrich no podía entender cómo una persona sana podía desmayarse así. Algo no está bien, insistió. El médico, dudando un momento, finalmente soltó la bomba. Su santidad parece estar embarazado. La palabra embarazado golpeó a Heinrich como un rayo. Su mente empezó a dar vueltas, negándose a creerlo. ¡Embarazado! ¡Qué tontería!, gritó.
pero una voz en su cabeza, o quizás un recordatorio de las escrituras setonistas, le explicó que si un hombre era bendecido por el señor Seton, podía quedar embarazado. Era un milagro. A pesar de eso, Heinrich seguía aturdido. Dentro de su cabeza, el emperador se enfrascó en una discusión furiosa con la idea de la situación. ¿No usaste protección, bestia salvaje?, se reprochó. Y otra parte de sí mismo, más primigenia y desatada, le respondía con una sinceridad brutal. Su rostro y su cuerpo. ¿Cómo podría resistirme? La pasión fue tan fuerte que no pude pensar en nada más. Solo quería estar con él. ¿Y qué? Heinrich volvió a la realidad con un golpe de la verdad, una verdad que lo carcomía por dentro. De todos modos, no soy el único que se acostó con su santidad. Sus celos y su inseguridad se revelaban en un instante. El doctor, eufórico, le confirma a Heinrich que el Papa Otto I está, sin la menor duda, embarazado. Incluso menciona un antiguo caso de un hombre en las fronteras que también gestó y se asombra de sentir 2 pulsos, tal como en cualquier embarazo femenino. La noticia, que ya era un shock, se vuelve más real, provocando una reacción violenta en el emperador. Heinrich abofetea al doctor, exigiéndole que mantenga el secreto de esto, a toda costa. Pero la furia de Heinrich esconde una profunda inseguridad. Mientras mira a Otto I, que duerme ajeno a todo, los celos lo carcomen. Se convence de que no fue el único en haber estado con el Papa, que antes de él hubo otros hombres, y quizás muchos. La sombra de Roy, el amigo de la infancia, se cierne sobre sus pensamientos. ¿Y si el padre era él? La duda lo atormenta, aunque en su fuero interno se aferra a la posibilidad de que el hijo sea suyo. En un raro momento de ternura, le acaricia el rostro a Otto I, con una mezcla de afecto y dolor. Lejos de ahí, el duque Takmar, el astuto hermano de Otto, recibe la noticia del desmayo del Papa. Su subordinado, con una sonrisa forzada, minimiza el incidente, atribuyéndolo al exceso de trabajo y a un simple mareo. Incluso le cuenta que el propio emperador Heinrich fue quien llamó al médico del palacio. Takmar, que no es tonto, sospecha que hay algo más, pero no deja de pensar en la figura del joven emperador. Su subordinado, con admiración, describe a Heinrich como un líder capaz, inteligente y con gran habilidad para tratar con la nobleza y la iglesia. Takmar, intrigado, pregunta si Heinrich busca establecer una amistad con Otto. El subordinado, con una picardía apenas disimulada, repite la palabra amistad y deja entrever la verdadera naturaleza de la relación, evocando una escena donde Heinrich abraza íntimamente al Papa. El duque, entendiendo la indirecta, no pierde el tiempo en moralidades. Para él, esta cercanía del emperador con su hermano es una oportunidad de oro para estrechar los lazos entre el palacio y la iglesia, un beneficio político que no puede desaprovechar. Mientras tanto, en su habitación, Otto I sufre las consecuencias físicas de su embarazo. El cansancio es tal que se queda dormido sentado en el suelo, aferrándose a una almohada. Al despertar, se siente estúpido y débil, sin poder comprender completamente lo que le está pasando a su cuerpo, la carga que lo consume. Otto I se despierta, desorientado, en una cama que no es la suya. ¿Su majestad?, pregunta. Mientras la figura sonriente de Heinrich le explica que está en su habitación, el emperador se muestra preocupado por su salud, atribuyendo su desmayo a un simple exceso de trabajo, aunque Otto I sabe que la verdad de lo que le pasa es mucho más compleja. Se siente expuesto, avergonzado por su vulnerabilidad. Heinrich le ofrece una fruta, invitándolo a comer con una dulzura inesperada. Otto I obedece y come pensativo, sintiéndose incómodos por, según él, quitarle el tiempo al emperador. Heinrich, sin embargo, insiste en que no es molestia y se ofrece a ayudarlo con cualquier cosa de su trabajo como papa. A Otto I le sorprende esa amabilidad y mientras lo mira pensativo, un rubor le sube a las mejillas. Es tan dulce, piensa, notando también el buen aroma de la habitación de Heinrich. Por un momento, una extraña calidez lo envuelve, pero la cruda realidad lo golpea de nuevo. El médico, el archiatero, había diagnosticado mareos y exceso de trabajo. Otto I se da cuenta de que el médico no mencionó la verdad sobre su embarazo.
¿Fue por ignorancia o una omisión deliberada? La confusión lo aturde, pero rápidamente se regaña. Otto Saxony, no es momento de soñar despierto, se dice a sí mismo intentando sacudir la apatía. Justo en ese momento, un ruido fuerte lo sobresalta. Takmar, su hermano, entra sin tocar, como siempre. Auto primero, todavía en shock, le pide que al menos golpee la puerta, pero Takmar lo ignora, con su mirada fría y penetrante. ¿Es cierto que el emperador estuvo en la sala del Papa hoy?, pregunta. Y luego, con un tono más serio, ¿y que vos estuviste en el palacio enseñándole teología? La ansiedad de Auto primero se dispara y cierra una puerta o ventana casi queriendo ocultarse de la mirada de su hermano. Takmar, desde chico, había sido consumido por la ambición. Una vieja historia, contada con marionetas, narraba la rivalidad entre su familia, los Saxony, y la familia Carlos, los emperadores. Ambas dinastías habían unido fuerzas para pacificar el continente, y con el apoyo del Papa habían fundado el Santo Imperio Camelot. Pero la paz no duró. La ambición por el trono los enfrentó, y lo peor, el duque de cada familia se enamoró del mismo Papa, transformando la lucha de poder en una guerra de amor no correspondido. Aunque los Carlos se quedaron con el trono, los Saxony lograron unirse al Papa en matrimonio, manteniendo una rivalidad de amor y poder que persiste hasta hoy. Incluso de niño, Takmar despreciaba esa historia. Para él, que su familia solo se quedara con el amor del Papa era inútil. «Este mundo se hace con fuerza y poder», exclamaba, enumerando el estatus, la reputación, el poder y el dinero como las únicas cosas que importaban. Desde entonces, su objetivo fue claro: conseguirlo todo. Y desde que era un niño, el duque Takmar Saxony, con una ferocidad inquebrantable, ya soñaba con aplastar a la familia Carlos, los emperadores, para siempre. El Papa Auto I, por su parte, revivía el reciente interrogatorio de su hermano. Takmar le había preguntado por su relación con el emperador, queriendo saber si de verdad le estaba enseñando teología. Auto I sintió un nudo en el estómago. Un sudor frío le recorrió la frente. La verdad era que no tenía motivos para negarse a la petición del emperador, siendo él el Papa y el otro el monarca. Además, ¿quién más calificado que él para esas lecciones? Takmar, con una sonrisa astuta, observó a su hermano. «Sos tan tímido, Auto. Es la primera vez que te veo tan entusiasmado con algo», comentó. El Papa se aclaró la garganta, intentando sonar digno. Aunque había llegado al papado casi sin darse cuenta, se tomaba en serio sus responsabilidades, incluso cuando se trataba de transmitir las enseñanzas del sextonismo al emperador de una manera muy personal y dedicada, si es que entendían a lo que se refería. Auto I intentaba convencerse de que Heinrich, aunque joven, era elegante y maduro, y le resultaba tierno verlo tan atento a sus consejos, casi como un hermano menor. Aunque, pensándolo bien, él era mucho mayor. Sin embargo, una parte de él se preguntaba si realmente era necesario que las dos familias se odiaran tanto. Pero Takmar no perdía el hilo. Le dijo a Auto I que el emperador quería dedicar más tiempo a las políticas religiosas. «Si nos ponemos de acuerdo y cooperamos», sugirió Takmar, «esta vez podemos establecer una buena relación con él». Auto I se animó con la idea. «¡Claro!», exclamó, con una sonrisa genuina. «Entonces deberíamos invitarlo oficialmente a nuestra mansión». Takmar lo miró con sorpresa. «¿A nuestra casa?», preguntó. «¿Y por qué no?», respondió Auto. «Ahora que decidimos vivir en armonía, deberíamos correr el rumor de que el emperador visita a los Saxony. Así sentaremos un ejemplo para los nobles». Takmar por un momento se quedó pensativo, con un leve rubor. El emperador en su propia casa era una perspectiva interesante. Sin embargo, su expresión se endureció. «Hablando de rumores», dijo, «acabo de recordar. Últimamente, los escándalos del Papa andan por todos lados, ¿no? Cosas como que armas fiestas promiscuas con nobles». Auto I se sintió incómodo. «Lo de las orgías ya es un poco mucho», se rió nerviosamente. Takmar, con una mano alzada, lo interrumpió. «Son solo cultos que buscan desprestigiar tu autoridad. No les prestes atención. Solo pueden inventar tonterías como esa, o que el Papa y el emperador son amantes». Takmar, con una sonrisa astuta, dijo, «Eso es realmente un montón de tonterías. Estás escondiendo un niño en nuestra casa». La mención del niño oculto golpeó a Auto I como un puñal. Su risa se cortó y de repente una tos violenta lo sacudió, expulsando un hilo de sangre de su boca.
La imagen del hijo escondido lo dejó pálido, tembloroso. Takmar, sin inmutarse, siguió riendo. «No es ni siquiera gracioso», dijo. Auto-I, con una mirada confusa y el aliento entrecortado, le preguntó por qué se reía así. Días después, Auto-I, caminando por los jardines del palacio junto a Heinrich, aprovechó para invitarlo. Mi abuelo era un teólogo y la familia coleccionó muchos tratados y registros históricos que no se pueden leer en la sala del Papa. ¿Por qué no venís a verlos vos mismo? Después de todos los problemas que te causé, me gustaría aprovechar para compensarte. Heinrich, con una sonrisa, mostró interés. «A mí, por supuesto, pero ¿el duque de Saxony?», preguntó, refiriéndose a Takmar. «Mi hermano ya lo aprobó», respondió Auto, y además dijo que quería verte después de escuchar que te estaba enseñando la teología de su linaje ancestral. Heinrich sonrió con entusiasmo. «Ahora que lo decís así, acepto la invitación con gusto. Siempre quise conocer al duque de Saxony». Mientras Otto confirmaba que Takmar se pondría feliz con la noticia, Heinrich aprovechó para preguntar si, de paso, podría visitar su habitación en la mansión. Otto, algo avergonzado y con un rubor en las mejillas, intentó excusarse diciendo que su cuarto era un desastre, demasiado simple para recibir a la realeza. Pero Heinrich, con una sonrisa pícara, respondió que prefería los lugares que se veían vividos y que su propia habitación le parecía demasiado fría y perfecta. Otto se quedó pensativo, preguntándose si una habitación limpia era tan mala, mientras Heinrich se le acercaba y le susurraba una propuesta más atrevida, insinuando que quería compartir un momento íntimo en su habitación la próxima vez. La sugerencia dejó a Otto completamente sonrojado. Él intentó cortar la tensión, diciendo que tenía muchas cosas que hacer y que se iba primero. Pero antes de que pudiera dar un paso, Heinrich lo detuvo y en un impulso le robó un beso. Con una mirada profunda, Heinrich le dijo que esperaba ansioso su visita. Mientras Heinrich se quedaba con el rostro enrojecido, Otto se alejaba sintiendo su corazón latir con fuerza. Se dijo a sí mismo que, al fin y al cabo, era un hombre y su cuerpo reaccionaba instintivamente. Decidido, pensó que la próxima vez tendría que controlarse mejor. Unos días después, Heinrich cumplió su palabra y visitó la mansión de la familia Saxony. Los tres, Heinrich, Otto y Takmar, se sentaron a la mesa. «Uf, ese beso robado nos dejó a todos sonrojados como Otto. Si Heinrich puede robar un momento, ustedes róbenle un clic al botón de suscribirse. Comenten qué manhwa se robará el próximo episodio. ¡Nos vemos!